vamos a hacer un diagnóstico del estado de nuestra democracia. Para ello se encuentra hoy con nosotros el señor Luis Egusqui Zamori. Él es oficial del Programa de Idea Internacional Perú, a quien le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto, es un gusto tenerlo aquí en el programa. Como bien señalé, vamos a analizar un poco la política de nuestro país. Ahora, si bien el golpe de Estado de Pedro Castillo se pudo detener y hoy, como sabemos todos, está en Barbadillo el expresidente y se acató, por supuesto, la sucesión presidencial según nuestra Constitución. Entonces, ¿por qué usted señala en uno de sus artículos que ha escrito que la democracia está en una encrucijada? Por favor, si nos podría explicar ello. Sí, creo que el proceso político en el Perú ya tiene cierto tiempo y creo que combina diversos temas, ¿no? Desde inclusive la transición democrática, estos elementos no se han modificado, ¿no? Primero, hay una debilidad de los partidos políticos muy marcada. Los incentivos que existen en la ley de partidos, en la regulación en general, no han servido en los casi 20 años que tiene la ley de partidos políticos para, para fortalecer, mejorar este esquema, lo cual implica ahí una, una revisión de estos incentivos y ver cómo desde las normas, desde las instituciones, se puede mejorar la fortaleza de los partidos. Pero junto a la debilidad de los partidos políticos también hay un esquema institucional que figura en la Constitución, en la que diversas figuras se pueden utilizar como armas, digamos, muy potentes digamos, en el debate político, que son la vacancia, pero también el cierre del Congreso, ¿no? Estas armas, digamos, han sido utilizadas de manera indiscriminada para evitar el diálogo político, ¿no? Junto con ese diseño institucional complicado, tenemos en los últimos dos procesos electorales generales, tanto en el 16 como en el 21, un discurso de fraude electoral o de la posibilidad de fraude electoral. Claro, hay un supuesto Con lo fraude. cual, la época, el momento que se abre con posterioridad a ese momento es de amplia polarización y de dificultades para entablar cualquier tipo de diálogo político, reforma o estabilidad, ¿no? Uh-huh. Claro, ahora también como nosotros sabemos, nuestro Congreso, el Congreso que usted señala, en el transcurso de su historia no ha sido muy popular, que digamos, ¿no? Entonces, ¿se puede revertir esa gestión congresal? ¿Cómo lo ve usted, no? ¿Cree de repente que debe haber un límite de porcentaje de popularidad o por el cual usted considere que debe ser desaforado de repente? ¿Qué es lo que considera? No, no, no. Yo creo que el Congreso tiene su legitimidad, ha sido ¿Mm? elegido, el Ejecutivo también tiene su legitimidad y ha seguido un proceso de sucesión constitucional, pero sí es necesario que los políticos en el Congreso comprendan y por lo tanto también tengan más incentivos para ver a largo plazo, ¿no? Construir a partir del momento actual algunos poderes que se extralimitan o que exceden o que generan un desbalance entre los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, etcétera, puede ser contraproducente. Y además es una mirada de muy corto plazo, porque ahora puedes ser oposición, pero en la siguiente elección puedes estar en el ejecutivo y las instituciones van a permanecer, se van a quedar ahí. Entonces, lo que yo Claro. considero es que es necesario mirar con a una misión a más largo plazo, establecer reformas que permitan que los partidos tengan incentivos para ser más fuertes, reducir la burocracia que hay respecto a la inscripción, respecto a asuntos que podrían permanecer en la esfera partidaria, ajustar en algunas cosas, como son el financiamiento político y la selección de candidaturas, pero también mirar el diseño constitucional de la relación entre ejecutivo y legislativo es clave, ¿no? Mirar Claro, porque cómo podemos encontrar ahí mayor balance. claro, ¿por qué le preguntaba eso? Porque la mayoría de ciudadanos, como bien sabemos,
hubo varias marchas donde pedían precisamente el cierre del Congreso y si bien sabemos, según la Constitución, no se puede renunciar al cargo de ser congresista, ¿no? Entonces algunos señalan, también especialistas, de que se debería modificar esa parte de la Constitución. ¿Qué cree usted? Hay propuestas que se están discutiendo para la renovación por mitades, pero la renovación por mitades no corresponde o no está ligada a la popularidad o no se van los que han hecho un mal trabajo. La renovación por mitades responde a diferenciar los periodos congresales y Ajá. hacer que una mitad se vaya en otro momento y permita un recambio y un reacomodo de los balances de poder entre oposición y ejecutivo y digamos y oficialismo. Entonces, ese es el mecanismo de la renovación por mitad. Permitir a la mitad de un término que la foto de la elección general pueda tener mayor balance respecto a una realidad que ha cambiado luego de 2 años, 2 años y medio de la elección. Entonces, la popularidad del Congreso, digamos, el Congreso no necesariamente es la institución más popular en todo el mundo, ¿no? En el Perú hemos llegado a casos extremos en los que la popularidad es muy baja, pero también se condice con la baja de popularidad del Ejecutivo, también con la baja de popularidad de los partidos políticos. Entonces es todo un entramado de instituciones de representación política que tienen descrédito, a las que nadie cree. Y esa es la verdadera crisis. Ese es el verdadero problema que subyace a estos 10 años en los que hemos tenido pura inestabilidad. Entonces, es ahí donde tendríamos que mirar y parece que no estamos mirando porque las instituciones tienen una visión de corto plazo. La no reelección ha contribuido a que esa visión sea más corta aún. Claro, porque recordemos que el Congreso tiene un 90% de impopularidad. Ahora, también usted señaló en su artículo que estaba de acuerdo con que las elecciones se realicen este año, ¿no? 2023. ¿Aún cree que cabe la posibilidad de que se realicen este año o quizás el próximo año o cree que quizás por las fechas del calendario electoral no es posible? Yo creo que en el momento en el que el artículo fue hecho, ya la posibilidad de elecciones en el 2023 era complicada, ¿no? Ujú. Todavía hay posibilidades de que haya una elección en el 2024 y los tiempos electorales se tendrían que respetar, ¿no? Los plazos que requieren los organismos electorales para hacer una buena elección, ¿no? Inclusive los mismos organismos electorales han dicho que estos plazos ellos podrían ajustarlos dependiendo del momento, la coyuntura política, etcétera, ¿no? Entonces, la salida electoral a un entrampamiento es una de las vías. Cuando la vía del diálogo político, de la posibilidad de generar soluciones políticas, sobre todo en la zona sur del país, en donde quedan latentes varios problemas, varios conflictos y además procesos de investigación sobre represión policial, entonces me parece a mí vital. Si esa vía no existe o ha sido desatendida, nos quedan, digamos, pocos caminos para reconciliar al país y para que digamos, el proceso posterior o la gobernabilidad tenga bases más sólidas, no sea tan endeble y no dependa tanto de la coyuntura, ¿no? Cualquier escándalo político, cualquier problema climático puede ser un riesgo para la estabilidad de la democracia en el Perú. Entonces, eso me parece a mí que es algo con lo que no deberíamos jugar. Deberíamos tener bases más sólidas para responder a las coyunturas, a las diversas coyunturas que en política se dan, ¿no? Claro, ahora otro tema que también es tocado por el Congreso constantemente con nuestros gobernantes es precisamente el tema de la incapacidad moral, ¿no? Que ha sido instrumentada precisamente por las fuerzas políticas. La mayoría se basa, ¿no? Cuando un presidente de la República no cumple con sus funciones, dice por incapacidad moral, ¿no? ¿Qué considera usted con respecto a ello? Creo que ha habido un abuso de esa figura, Ujú. porque además es la que permite con mayor rapidez también resolver los entrampamientos. En el Perú tenemos un problema de bloqueos que no consiguen una solución política. Y estas armas, como la vacancia, como el cierre del Congreso, son, digamos, armas radicales para detener esos bloqueos, ¿no? Entonces, creo yo que el diseño institucional debería permitir ampliar otro tipo de figuras como la acusación constitucional
y dejar la vacancia como una figura para la que ha sido o para la que es pensada en general, ¿no? Cuando pasa algo con el titular y hay que sustituirlo, ¿no? Hay que ver la sucesión, no en el caso no para el caso de temas que tienen que ver con corrupción, ¿no? Siempre es discutible, se podría decir que esta institución ha estado en construcción en el Perú porque ha permitido romper los empates, ¿no? Entonces algunos lo verán como bueno, pero también es una figura que introduce mucha inestabilidad porque solamente se basa en los votos y el proceso para implementarla no necesariamente permite una adecuada defensa, una adecuada reflexión de la figura, ¿no? Claro, y otro tema que también genera mucha inestabilidad es precisamente lo que usted ha mencionado hace un momento, ¿no? Volviendo al tema del fraude, ¿no? Que las fuerzas políticas mayormente se basan en ese tema del fraude electoral y que usted precisamente en su artículo lo ha señalado y dice que eso ha polarizado nuestra política, ¿no? ¿Qué opina? ¿Nos podría ampliar el tema con respecto a lo que ha señalado en su artículo? Me parece a mí que esa es la clave, porque hemos tenido muy poca representación desde más tiempo, digamos. Hemos tenido la misma estructura constitucional durante más tiempo que las últimas dos elecciones. Pero en las dos últimas elecciones, lo que se ha sumado a esa tormenta perfecta, digamos, es esta idea de desconocer los resultados. Entonces, y esto es muy simbólico, pero también genera en la misma población y en la misma gente que ha votado por determinada posición política o determinada candidatura, desconfianza, los moviliza, ¿no es cierto? Porque un fraude es una cosa muy grave respecto a un proceso electoral, ¿no? Entonces, el uso del fraude electoral desde el proceso electoral en adelante genera un espacio de inestabilidad, de no creer y de un puente de diálogo roto entre oposición y oficialismo, que no ha sido posible recuperar. En los dos escenarios, 2016, 2021, el puente no se ha podido reconstruir una vez que las alegaciones de fraude se echaron a correr, ¿no es cierto? Lo que ha demostrado digamos, las investigaciones posteriores, los estudios, es que las alegaciones no se sustentan, ¿no? Y lo que tenemos es el uso de esa figura como un arma política, ¿no es cierto? Además, en la base de la democracia, que es esta posibilidad de elecciones transparentes, ensuciar, digamos, o tratar de cuestionar ese proceso electoral tiende sombras sobre todo el periodo posterior. Todavía estamos enfrentando esas sombras de esa campaña electoral. Entonces, me parece a mí que ese ingrediente también es clave y corresponde a una cultura política en el que todavía no sabemos ser oposición ni sabemos ser oficialismo, ¿no? Claro. No sabemos compartir todavía el poder, ¿no? Bien, y me quedo precisamente con la frase que usted ha señalado, ¿no? Que quiebra nuestra democracia a no respetarse los resultados electorales. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por haber aclarado un poco más este tema. Muchas gracias. A ustedes. Bien, hemos conversado nosotros con el señor Luis Egusqui Zamori, oficial de programas de IDEA Internacional Perú. Es momento de ir a una breve pausa y retornamos.